Bueno, chicos, chicas, esto es una situación un poquito excepcional. Nosotras ya sabéis que somos Gaby y Laura de Vida Magna y al final como creadoras de contenido un poco la única opción que tenemos pues es crear contenido o bien informativo o bien que pueda proporcionar algún tipo de ayuda para todo lo que está sucediendo en Valencia. Entonces el objetivo de este episodio, no sé qué va a durar, espero que no sea mucho, pero es un poco proporcionar ayuda psicológica y espiritual porque es nuestro nicho, es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona y que de alguna manera le pueda servir a alguna persona, ¿vale? O sea, que de corazón al final es un poco ese el objetivo. Hoy lo que vamos a hacer es que con Gaby, al final, ella ha pasado unos procesos en la vida, unas etapas, unas situaciones que creo que tiene mucho que aportar y puede ayudar a muchísimas personas que están pasando por estos procesos postraumáticos en este caso y sobre todo de duelo, o sea, que han perdido a seres queridos que han fallecido. Entonces, bueno, nuestro propósito es un poco ese, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, no lo hemos planeado. Lo único que os podemos decir es una pequeña curiosidad al principio también, que es todo lo que está sucediendo en Valencia, que es la Dana, que por cierto nos lo preguntábamos antes, Gaby, la Dana, le pusieron el nombre en honor a un meteorólogo, que no sé ni el año ni el nombre porque lo he leído súper rápidamente, pero es por eso, y era para distinguirlo de lo que era la gota fría o las lluvias más torrenciales, si no me equivoco. O sea, es similar a la gota fría, pero un proceso más fuerte o más Exacto, contundente. exacto, más intenso. Entonces, bueno, al final, básicamente lo que todos sabemos que es lo que ha sucedido en Valencia, que es todas estas lluvias torrenciales, todo lo del barranco, el agua que cayó y además también, si no me equivoco, el tornado que hubo un poco más por otras zonas. Que nos toca también, bueno, muy de cerca, porque vivíamos en las afueras de Exacto, Valencia sí, hasta hace 3 meses, ¿no? sí, sí. Estábamos allí y además, bueno, porque estamos muy cerca en la zona y porque tenemos conocidos y porque además toda España y el mundo entero, creo, está conmovido, ¿no? Sí. Estas catástrofes naturales que son tan difíciles de prever y que pueden traer tantas consecuencias. Claro, y además muchos compañeros y compañeras o creadores de contenido que están en el nicho también un poco de la espiritualidad o del coach o de las terapias, muchos han dicho, oye, siempre hablamos, ¿no?, de una vida magna, de cómo manifestar, de cómo crear, de cómo ser optimistas ante las situaciones y en realidad, aunque suene duro, aunque suene fuerte, estas son las situaciones en las que hay que aplicar un poco ese conocimiento que hemos aprendido desde el privilegio previamente, ¿no? Así es, así es. Y yo, bueno, empezaba un poco por contarte que viví una situación muy similar en el 2002 en Argentina, cuando mi Correcto. ciudad, donde yo nací y viví prácticamente por 50 años, Ujú. también se inundó el 80% de la ciudad. Que yo aprovechaba para preguntarle a Gaby y comparar esas situaciones. Estamos con Gaby y también con Edu, que es el cámara que, bueno, en alguna ocasión lo habréis visto, que en Estados Unidos él también está al tanto de todo eso. Y utilizábamos el caso de Gaby, que va a contar justo ahora, para comparar la magnitud. Y realmente Claro. ninguno se asemeja a la Dana. No, porque, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, Argentina, sí fue una catástrofe muy grande, pero claro, allí es la llanura. Entonces el Claro. río creció lento, creció en 48 horas, por ejemplo, Ujú, pero la mayoría, hubo algunas víctimas, pero muy pocas, porque la mayoría tuvo tiempo de salir caminando o en lancha o en barcos, ¿no? O en ujú. embarcaciones rescatadas incluso al final, pero realmente, claro, aquí todo sucedió muy rápido, ¿no? Y también con respecto a eso, es algo muy diferente perder los bienes materiales, que si Ujú, bien aquí también son enormes, ¿no? Por las ujú. imágenes que todos habrán visto, a perder tantas vidas humanas, como es lo que Claro, ha pasado claro, además aquí. incluso desaparecidos, gente que todavía no saben dónde están, no saben si están bien o no, o sea, es una incertidumbre la que se suma también a todo el miedo y a todo lo demás, ¿no? Claro. Entonces, Entonces, hablando un poco desde el lado del duelo o la aceptación, que a veces, claro, es difícil hablar de esto en las primeras horas, ¿no? En que ha claro, ocurrido, porque hay gente que incluso a lo mejor todavía tiene la expectativa de que su familiar aparezca, de que como claro. no hay comunicación, pero el primer paso es ese. Y yo pensaba, cuando estábamos hablando de hacer esta charla, es muy diferente cuando un ser querido se va en un proceso que tú sabes que puede haber un desenlace así, como una Ujú, enfermedad, ¿no? Un proceso, ujú, o incluso una persona que sabes que, bueno, que está, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en el ejército, que de alguna manera sabes que su vida siempre tiene un riesgo, ¿no? ujú, Pero cuando es algo así tan inesperado, claro, sumado a la pérdida de ese ser, hay toda esta primera etapa de aceptación, de reacción incluso te diría, ¿no? claro, Como de poder creer lo que ha sucedido. claro. Sí, 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 así es. Así que bueno, creo que vamos a afrontarlo o a abordarlo, mejor dicho, desde varios puntos de vista. Uno de ellos, Gaby, a mí me gustaría que fuera desde el punto de vista más empírico, ¿no? Que es un poco desde tu experiencia de qué puedes aportar a las personas para que ahora que han perdido a sus seres queridos, que ya lo saben o ya tienen el dato,
puedan superar esas siguientes etapas, ¿no? Cómo son y qué cosas te ayudaron a ti en tu proceso porque viviste una situación igual o similar. Luego también desde el punto de vista un poco más, no sé cómo llamarlo, si místico, esotérico, pero bueno, un poco más desde el punto de vista de qué pasa con esas almas, cómo, ¿no? Estos temas que abordábamos con la doctora Luján, lo que comentabas tú de cuando alguien muere de repente, qué puede pasar, o sea, más a nivel energético, o sea, a nivel Ujú. empírico, a nivel energético, y luego a nivel también de que podamos plantear nuestras dudas y que podamos compartir nuestras reflexiones, ¿no? Que de alguna manera igual puede ayudar a alguien, aunque no estemos ahí viviéndolo. Pero bueno, Claro. como decía Gaby, es verdad que estábamos hace unos meses, estábamos en la parte norte, es verdad, de Valencia, en la parte de la Huerta Norte, pero bueno, estamos con toda la gente que hay allí, es la única manera porque al final nos sentimos todos un poco como impotentes, ¿no? De querer Claro. ayudar y a veces es contraproducente, entonces bueno, los que tenemos aquí una cámara delante, creo que es lo que hacemos es utilizarla, de hecho en este caso hemos incluso cogido los móviles, ni siquiera las grandes porque luego hay que hacer Sí, otro tipo de sí. montaje, así que Bueno, bueno. la impotencia es lógica, ¿no? Y por eso te Ujú, decía, creo que desde el punto de vista de la persona que pierde, y utilizamos esta palabra, fíjate, perder a un familiar, ¿no? En realidad no perdemos nada, es un ser que se ha ido y se ha ido desde mi comprensión a otra dimensión, a otro estado, ¿no? Que sigue con nosotros porque van a seguir sus recuerdos, su cariño, sus emociones, pero claro, en el primer momento lo sientes que realmente algo se ha ido inesperadamente de tu vida además, en tu y caso, eso, Gaby, también fue inesperada la pérdida de sí, tu hijo, que en este caso es de lo que vamos a compartir un poco, aunque son procesos también dolorosos. Yo con Gaby lo hemos hablado mucho y para ella tampoco es fácil compartirlo en cámara, ni a veces siempre estamos en la línea esa de que no queremos utilizarlo ni para vender historia ni para nada, sino simplemente decir, oye, pasó esto, a mí además es un tema que me interesa muchísimo y es la manera en la que tenemos de compartirlo. Y en caso de tu hijo, Gaby, fue también fue, repentino. exacto, también fue repentino. Entonces, la verdad que puedo hablar de esos primeros, te diría, horas, incluso días, donde de alguna manera yo creo que hay como un bloqueo o como una protección psíquica, ¿no? O Y sea, como realmente que es uno no lo irreal. puede creer, claro, Ujú, exactamente. Te parece que va a volver, te parece que va a regresar, te parece que te va a llamar y a lo mejor, como en este caso, aunque se encuentre un cuerpo o aunque esté confirmado, es tan brutalmente inesperado que se pasa primero por ese proceso, ¿no? Como de que realmente sientes que no puede ser, que no puede ser. Te haces ujú. a lo mejor esa pregunta un montón de veces. Después comienza, bueno, como una aceptación y todo un proceso que es largo, es cierto, y se habla prácticamente de 2 años en el duelo para ir pasando por los distintos momentos. Hay también, bueno, este sería como primero la negación, la Esos son los aceptación, más, ¿no? los que determina la psicología, ¿no? Un poco la Claro, parte. claro. E incluso ¿Tú estás de el acuerdo proceso. con esos pasos? ¿Los viviste Yo creo así? que sí, estoy de acuerdo, pero sí creo que en todo caso pueden tener la dimensión o la fuerza que de alguna manera cada uno y de acuerdo a sus creencias le permita, ¿no? No, a veces se dice, no, porque la negación dura tanto o porque realmente el proceso también se habla de un proceso como de enojo con la vida, ¿no? Como de Ujú. la rebeldía. O de por El, qué a mí. exacto, entonces esa rebeldía, ese enojo con todo, ese como casi te diría sí, pelear hasta con Dios, ¿no? Ujú, Que hoy hablábamos también de un libro donde leíamos un testimonio de eso, bueno, que las personas dicen, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi familiar? Eso también dura un tiempo, va viniendo la aceptación, va viniendo una compresión y una transmutación del dolor también, Laura, ujú. porque lo que queda es, en ese vacío, es un dolor muy grande que yo digo se va como encapsulando con el tiempo y se aprende en todo caso a convivir, pero algo muy cierto que todas estas personas que hoy, o en todo caso desde el miércoles, han perdido a un ser querido, sus vidas nunca más van a ser iguales. Ujú, Eso es así. ujú. Los que han pasado por la tormenta también, pero bueno, con el tiempo la casa se recuperará, ¿no? Pero el que ha perdido un ser realmente, o sea, es un punto de inflexión y su vida nunca más va a ser igual. Y eso es cierto. Y eso a veces cuando eh, un terapeuta o alguna persona que te esté ayudando en el proceso te lo dice, uno piensa que no puede ser, que un día vas a Ujú, volver. ujú, Pero no, porque la transformación es tan ujú. grande, pero depende de la persona, de cómo transmute ese dolor para que esa transformación en todo caso sea para bien, ¿no? Claro. ¿Tú cuánto hace, Gaby, que pasó lo de tu 10 hijo? años Hace justo. 10 años ya. ¿Y dirías que en ese proceso de transformación posterior a la pérdida de alguien, o sea, cuando alguien ya ha perdido a un ser querido, ya ha pasado incluso como por esa fase de aceptación, esa transformación, Gaby, es algo que también requiere un proceso de aceptación? O sea, también es un momento en el que dices,
mi vida no va a ser igual, tengo que cambiar Claro. algo, no puedo volver al trabajo, ni estar en la misma casa, ni, o sea, eso es algo que hay que aceptar Por también. supuesto, por supuesto. Y yo creo que justamente cuanto más rápido esa comprensión que, vuelvo a decir, al principio te lo dicen y tú dices, no, ¿por qué me dicen que mi vida va a cambiar para siempre? No, Claro. porque uno trata como en ese volver a cuando fue feliz. Ujú. Pero en ese proceso de aceptación, cuanto más tú, desde mi comprensión, lo utilices para evolucionar, para entender qué es la vida, para entender qué es la muerte, para entender a dónde va ese ser querido o dónde está o Mm. en qué creencias o anclajes tú te puedes afianzar, entonces el proceso va a ser mejor, va a ser más rápido, pero también vas a poder potenciar que esa vida que nunca va a ser igual, no sea igual, pero sí que sea transformada, ¿no? O Que no sea, sea igual no quiere decir que sea peor, a eso exacto. me refiero. Mm. Puede no ser igual, pero ser incluso mejor, porque tú has comprendido, has vivido una experiencia brutalmente transformadora, entonces si sabes sacar de allí, no sé, cómo extraer, ¿no? El mayor aprendizaje, Claro. puede ser muy potente. Incluso hablábamos de este testimonio que ha mencionado Gaby, es un libro que nosotras bueno, hemos leído ambas, ¿no? Que se llama Dios te habla, creo, y hay un testimonio de una señora que ha perdido a su hijo y entonces ella dice que hay un momento en el que también acepta como que le está honrando de alguna manera si ella está bien, ¿no? Y es algo que hemos hablado contigo muchas veces, o sea, esa transformación cuando ya has perdido a un ser querido tiene que estar apoyada por honrar a esa persona, ¿no? ¿Qué recomiendas tú, Gaby? O sea, ¿recomiendas vivir para esa persona que ya se ha muerto como honrándola todo el rato o qué recomiendas? Sí, muchísimo. Recomiendo justamente en partir de la idea que el ser que se va, para nada, pero para nada, quiere que tú mueras en vida, quiere Mm, que tú dejes todo. No, aunque a veces nos parezca, aunque sea la pareja, por ejemplo, que creo que si es el hijo o es la pareja o es un padre o es un hermano, es diferente, pero nunca, nunca ese ser que partió va a querer de alguna manera que tú sacrifiques tu propia existencia porque él se haya ido, ¿no? Creo que la ujú, manera de honrar es decir, bueno, voy a vivir al contrario, más intensamente, más profundamente, haciendo quizás las cosas que esa persona no pudo hacer, una manera muy bonita de mm, honrarla, por ejemplo, como está haciendo la persona de aquí de España que perdió a su hermana, ¿no? Que esta cuenta hizo que es una lista, preciosa, que yo vi un reel y lloré, sí, o sea, solo de verlo e imaginarte que podría perder a mi hermano, ¿no? O que podría, se te pone la piel de gallina claro, con estos testimonios. Y no es una forma tampoco de decir mal de otros consuelo de tontos, ¿no? Pero no, sí se no. trata de que las desgracias de otras personas también te ayuden a valorar a ti lo que tienes, ¿no? O sea, al final es la única manera que tenemos también de colaborar. Yo en mi caso quizás venía ya un poco en un camino, en una búsqueda, y me acuerdo que en el momento que sucedió es como hice la promesa a mi hijo de, digo, bueno, no voy a ser una madre triste para siempre, voy a Mm, utilizar este dolor para después ayudar a otros cuando, mira, realmente Laura ni sabía cómo lo iba a hacer, o sea, nunca claro, sabía si iba a mm, ser coach de vida o tener un podcast, o bueno, claro. en ese instante tenía otra profesión, Claro. pero algo en mí me hizo como hacer esa promesa como una forma, creo, de prometerme a mí misma, Y ¿no? supongo que también por los demás familiares que siguen en vida, ¿no? Bien sea por incluso hasta Claro, una, o sea, aunque no tengas a otro hijo, por ejemplo, ¿no? Porque yo otro tengo hijo, otro hijo, claro, claro, en tu claro que caso fue también, algo muy, claro, muy importante a lo que atarte, pero imagino que todas esas personas también que, aunque no tengan otros hijos, que se aten también como a esos familiares o esos amigos o a la abuela, o sea, a quien sea, ¿no? Como a decir, oye, voy a vivir por y para también y con los demás, ¿no? claro, claro, porque realmente si tú destruyes tu vida, también finalmente estás causando otro daño colateral a los familiares que están aquí y que te ven sufrir Mm, o a esos otros hijos o a tu esposo o a tus padres, claro. a los abuelos, a quien sea, ¿no? Entonces, hay que, yo creo, como poder interactuar todas esas energías que ya te digo, al principio parece súper difícil y yo estoy segura y de alguna manera hasta pido disculpas porque a lo mejor alguien que puede escuchar este video y si está en esa primera etapa, te parece como, bueno, qué palabra, Ofensivo. claro, ¿qué me dicen, no? ¿Qué me dicen de soltar el dolor o qué me dicen de procesos y yo estoy acá hoy? Pero eh, por suerte el tiempo va pasando y hay un tiempo biológico también, Laura, ¿Qué significa eso? que nuestras células se van renovando, ¿no? Se renuevan completamente cada 7 años, pero incluso la parte porque el dolor se ancla en lo biológico también, o sea, nuestro cuerpo cuando recibimos la noticia, por ejemplo, de que un ser ha fallecido, y como en este caso en una tragedia,
¿no? Que la recibes de golpe, crea un impacto del En el cual, cuerpo. exacto, donde eso hay una memoria que se va a las células. Incluso, por ejemplo, no soy especialista, pero seguramente muchas personas de las que han sido afectadas ahora por el DANA, cada vez que empiece a llover, por ejemplo, se van a sentir mal o van a querer encerrarse en sus casas, incluso los niños, incluso, o sea, ¿por qué? Porque el cuerpo y el inconsciente ancla eso como algo peligroso, como algo que Wow. me produjo dolor, ¿no? Que me Y produjo cómo pueden malestar. evitar esas cosas? ¿O no se evita y se aprende a convivir con ello? No, o sea, por un lado, tener la información y saber que día a día eso va a ir como drenándose de tus células es algo que te puede servir. Que yo me acuerdo también cuando a mí me lo dijeron, yo decía, bueno, pero 2 años, porque el primer proceso 2 años, hasta que las células, pero realmente es como que la memoria corporal se va soltando en 2 años. Entonces, hay muchas cosas que te traen el recuerdo, que otra vez vuelves a pensar, que otra vez a lo mejor vuelve, pero es como que el cuerpo poco a poco va como si lo fuera digiriendo, ¿Y tú ¿no? no crees, Gaby, que ese soltar del que hablas o esa regeneración de las células, incluso para nuestro inconsciente, puede ser como no quiero porque siento que estoy perdiendo la memoria de mi ser querido? O Claro, sea, bueno, ¿no crees que la gente también es posible que se aten? ¿Y cuál sería tu consejo para eso también? A no querer, o sea, por un lado dices, no, tengo que olvidarlo o superarlo. Olvidarlo no creo que se olvide jamás, evidentemente, pero tengo que superarlo, pero tampoco quiero olvidar eso y estar bien, porque estando bien es como si no claro, velara, ¿no? porque te parece que si olvidas o que si estás bien, de alguna manera traicionas, ¿no? Claro. Esa memoria o ese dolor. ¿Cómo reaccionas tú ante eso, Gaby? Porque tú además eres una persona que ahora actualmente, incluso ya hace unos cuantos años, que era más reciente lo de tu hijo, siempre has sido súper optimista, súper feliz, o sea, bailabas por todas las mañanas, te movías, e incluso luchar con lo que te pudieran decir muchas personas de, oye, ¿cómo Con el estás qué tan dirán. feliz con la muerte de un Sí, familiar? sí, sí. Entonces, ¿cómo, Gaby, podemos estar felices o intentarlo al menos, aún habiendo perdido a un familiar? Bueno, ahí yo veo como tres tips que puedo dar. Primero, esto que te digo de que comprender que puedes como encapsular el dolor, que el dolor nunca se va a ir ¿Qué del todo. significa encapsular? ¿Guardar en Bueno, un cajón, que se no, encalla? guardarlo en una parte de tu ser, ¿no? Saber que está ahí, saber que no es que lo estás olvidando a ese ser querido. De alguna manera te estás protegiendo y estás poniendo como si le hicieras un templo dentro tuyo, ¿no? En ese Mm. lugarcito está ese dolor, ese recuerdo, ese momento. Puedes volver allí cuando quieras, ¿no? Pero no Ah, permitir justamente que esté en todo tu cuerpo. No permitir que cualquier cosa que pase en el aire, digamos, te vuelva a llevar a ese torrente de dolor, wow, nunca porque lo eso es había visto así. muy dañino para la salud incluso. Por eso hay personas que a veces después de una pérdida hacen un cáncer o hacen Claro, una enfermedad grave. wow. Por otro lado, esto de comprender muy bien que no estás traicionando nada. Y ahí creo que lo unimos con esto de honrar la vida, ¿no? Bueno, si realmente comprendes que honrar la vida es seguir viviendo y a lo mejor transmutar ese dolor que ahora hay algo que yo sentía y que me gustó porque la Madre Teresa le había puesto palabras y era que decía, cuando alguien se va, te sobra amor. O sea, tú tenías un amor por ese ser que ahora no sabes dónde ponerlo, ¿entiendes? Wow. Aunque tengas 5 hijos más, aunque tengas 4 hermanos más, aunque tengas, es como que te sobra ese amor que tú lo tenías dirigido a ese ser. Entonces, tratar de canalizar ese amor en otras personas o en otro niño o haciendo una obra de ayudando a otras personas que perdieron seres o yéndote a hacer un voluntariado a África, no lo sé, creo que cada uno ahí encuentra su manera, pero creo que es el segundo tip o clave que por lo menos a mí me ayudó mucho, o sea, dirigir ese amor que te sobra a otro lado. Y por otra parte, bueno, que vamos a hablar de eso después de esta etapa, el comprender que ese vínculo que tenías con ese ser querido no tiene por qué terminar allí. Ese vínculo puede seguir, puede incluso crecer, puede cambiar, puede convertirse en algo que te siga acompañando. Explícalo mejor porque no lo entiendo. Claro, cuando alguien se va, siempre pensamos, bueno, se truncó como una relación, ¿no? Se Ajá. truncó con esa O pareja, sea, con ese ¿quieres decir hijo. que incluso pueden seguir hablando con esa persona aunque no esté presente? Bueno, O... eso de seguir hablando ya veremos ahora con la parte energética, pero sí que puedes como seguir alimentando ese amor, te quiero decir, y sentir ese amor cuando tú necesites sentirlo y recordar los diálogos y recordar palabras y sobre todo recordar a lo mejor cómo te reías con esa persona, cómo disfrutabas, cómo jugabas. Entonces, eso de alguna manera continúa, es como una relación que continúa, que no es que ya no,
no te nutre más, digamos. Continúa, pero como en tu imaginación. Bueno, o de diferentes formas, puedes juntarte con personas que lo conocían, puedes escribir un libro sobre esa persona que Mm, se ha ido, puedes hacer preguntas y sentir qué crees que te respondería, ¿no? ujú. Como muchas mamás también hacen de escribir un libro sobre los mensajes que reciben, que bueno, puedes llamarlo imaginación, puedes llamarlo tu inconsciente o puedes darle otras explicaciones, pero es Incluso una manera de alimentar ese claro, amor. incluso como escribirle cartas o hacerlo, o sea, como Exacto, exacto, pero que escribirle un no ocupe diario. todo tu tiempo eso, ¿no? Sino como una parte, dedicar una parte, al igual que se dedica normalmente cuando estás bien a meditar o a reducir tu estrés o tus niveles de ansiedad, pues en este caso recomendarías de alguna manera como también tener ciertos momentos del día más adelante, cuando ya se pasa un poco más, claro, porque si no ocupa todo tu tiempo y tu mente, me imagino, pero a partir de esos 2 años, como poder escribirle cartas de vez en cuando y así, o... Yo te diría que más que a lo mejor de cuantificar cuánto tiempo, ver que ese tiempo siempre sea sanador y no retroalimente solo el dolor, Ujú, ¿no? O sea, ujú. que siempre sea un tiempo donde justamente si ese libro que vas a escribir o ese diario que le vas a dedicar o esas pinturas que vas a hacer sobre lo que sea, pero que siempre sea hacia el lado sanador, hacia el Mm. lado de que está liberando, que está honrando y no... te pongo un ejemplo que sé que le pasa también a muchas personas, por ejemplo, volver a tocar sus cosas, volver a leer su diario, Eso volver, no es pero siempre recomendable, ¿o para el sí? dolor. Ah, Y no es recomendable porque de alguna manera siempre te retrotrae a ese momento del dolor. ujú. Entonces, por ejemplo, puedes regalar las cosas a alguien que sepa que las va a utilizar, que las va a honrar. Ujú. Tratar siempre como de que desde ese sufrimiento algo crezca y Mm. no algo muera. ¿Y qué cosas crees que pueden limitar, Gaby, a una persona para que las tengan en cuenta de la manera más inmediata, sobre todo ahora que muchas personas están ahí y de repente pues estarán en shock? ¿Qué cosas crees que les pueden limitar para superar la muerte de un familiar? ¿Las creencias, no sé, sus ambiciones? ¿O qué cosas crees que dirías, no te ates a esto o no te recomiendo esto para, si quieres superar la muerte de un familiar? Mira, ahí también creo que hay dos cosas que en esta situación además son importantes. Bueno, por un lado las creencias, que siempre lo son. ¿Dónde crees vos que va el alma o la esencia de ese ser que hasta ayer era tu compañero o tu padre o tu hijo, Y si ¿no? alguien Eso fuera es algo. totalmente ateo, por ejemplo, que no tiene nada a lo que Por atarle eso, una... ese ahí quizás lo va a tener más difícil. Mm, Pero por otro lado, y creo que también en este caso es importante, no buscar una culpa, ¿no? No buscar mm. un culpable. No fue la tormenta o fue el coche que no arrancó o fue Incluso ese la política o la accidente. alarma que no Exacto, sonó a tiempo, exacto, porque exacto. para poner un poco en situación también a la gente que tal vez nos vea de otros países y eso, hay ahora un poco de controversia al respecto, ¿no? Que lo hablábamos, luego Sí, mencionaremos también el sí, tema de la culpa, de que aparentemente las alarmas no sonaron cuando tuvieron que sonar, sino que sonaron un poco tarde para lo que ya, las desgracias que ya estaban ahí. claro. Entonces, Pero incluso no solo eso, yo sé que ahora cientos de personas están pensando, "Y si no lo hubiera llevado, si no hubiera ido, si mm, le hubiera dicho que falte al colegio, o si le hubiera dicho a mi esposo que me entendés que vuelva antes, o por qué lo mandé a hacer ese o sea, el mandado arrepentimiento incluso. no sería recomendable, Gaby, o que... No, no es que no sea recomendable, sino que esas preguntas no van a tener una respuesta, ¿no? Mm, Y si tú lo ves desde un punto más trascendental, bueno, no sabemos por qué los seres que se van se tienen que ir, ¿no? No sabemos. Cuando mm, hay catástrofes así grandes o cuando se cae un avión, ¿no? Muchas veces a mí me preguntan, bueno, pero cuando hablamos de que hay un día para cada uno partir de este plano así, ¿por qué 50 o 100 o mm, quizás cientos mm. tienen ese mismo momento? Y realmente no lo sabemos, pero anclarte en el si hubiera podido cambiar la historia, no Claro, sirve de nada ante claro. la pérdida. Yo No, no son las realmente preguntas, desaconsejo muchísimo eso porque esas preguntas no tienen respuesta. claro. Y donde no tenemos respuesta, solo vamos a encontrar más dolor o más enojo. Claro, yo sé, chicos, que esto es difícil también en estos momentos, por supuesto está siendo difícil para toda la gente, sobre todo los que están ahí, pero es verdad que siempre nosotros lo hemos hablado en otros episodios también, con otros invitados que hemos tenido, y ellos mencionan mucho la importancia de las preguntas, o sea, la calidad de tu vida depende de las preguntas que te haces, y en estos momentos me temo que va a ser el momento en el que eso es más importante, o sea, que tomad nota, prestad atención, o si tenéis a alguien que creéis que pueda estar en esta situación y esto le puede servir,
pues que se lo podáis pasar, porque efectivamente esas preguntas que tú dicen que no tienen respuesta, es que no la tienen ni para alguien que acaba de perder un familiar, ni para las personas que están en un trabajo que no les gusta o que tienen una vida que no les gusta, una relación con la que no están felices. Las preguntas adecuadas son importantes. Entonces, Claro, claro, y sobre todo porque esas preguntas son muy autodestructivas, ya te digo, sobre todo si están relacionadas con la culpa de por qué yo le dije que fuera o por qué no le claro. dije que viniera antes o por qué fui al centro comercial y no me quedé en casa, Mm, ¿no? Porque, bueno, porque la vida es el acontecimiento en el tiempo y por supuesto que nunca cuando ocurre algo así, mm, nadie hizo nada deliberadamente, ¿no es claro. cierto? Todo ocurre desde el Y tú, azar. Gaby, según tu experiencia, ¿crees que estas preguntas que mencionas o esta mentalidad o esta manera de poder afrontar esto es algo que se va entrenando cada día y a lo que tienes que prestarle atención? O sea, ¿tú cómo viviste esos primeros momentos en los que, o sea, qué fue? ¿Que ibas leyendo libros y adquiriendo información y en base a eso tal? ¿O tenías ya como un entrenamiento previo? O sea, Mira, ¿qué? yo venía en un entrenamiento porque ya venía como en un despertar, podríamos decir así, de conciencia o de búsqueda un poco espiritual. Pero finalmente, en ese instante es también donde tuve que elegir, como en otros momentos de la vida, bueno, ¿es amor o es miedo? O sea, si vas hacia el miedo, es eso, es ir hacia el dolor, es ir hacia la culpa, es ir al por qué o para qué. En cambio, si vas hacia el amor, es tratar de transmutar, bueno, de comprender, de aceptar lo antes que puedas, porque vuelvo a decir, con todo el respeto de las personas que sabemos que hoy están en un estado Claro. de shock, de desesperación, casi de locura, ¿no? Con todo lo que ha sucedido. Pero cuanto antes puedas canalizar eso hacia el amor, hacia decir, bueno, en todo caso, voy a dedicarme a que esto no vuelva a ocurrir, a que otras personas puedan ser avisadas con tiempo, o a que estas, o voy a ponerme, no sé, desde mi profesión o desde mi lugar, ¿no? A ayudar para que esto no vuelva a ocurrir, Ujú, pero esa elección es muy interna y tiene que ser bastante rápida, yo creo. Cuanto más la persona pueda elegir hacia dónde va a ir ese péndulo, antes va a poder salir ujú, de la situación de profundo, profundo dolor que causa una pérdida, ¿no? ujú. Bueno, y pasemos ahora a una parte que bueno, hay veces que lo tratamos con humor, porque también nos gusta reírnos de todo, y hay veces que lo tratamos con sumo respeto, hay veces que lo tratamos incluso con miedo, ¿no? De que no queremos contarlo públicamente, o nos da miedo el que dirán, o nos da vergüenza incluso, ¿no? Pero es el tema de las creencias o de la espiritualidad. No lo llamaría religión, porque hace poco escuché una frase que me encantó y fue alguien que dijo religión sí o no es un tema, pero la espiritualidad es universal. O sea, no hay sí o no con la espiritualidad porque todos tenemos esa parte, ¿no? Y algo que me he dado cuenta es que es verdad que durante las situaciones extremas todo el mundo parece que se ata a algo como Dios o como el universo, como la mismísima Virgen. Y esto también lo dice mi profesor de yoga, Cosmin, que ya también tenemos una entrevista en el canal que seguro que puede ayudar y aportar en estos momentos. Y él dice que ante las situaciones, o sea, por ejemplo, la gente medita, ¿no? Meditamos en nuestro día a día, como decíamos antes, para reducir el estrés o la ansiedad. Y en esos momentos mucha gente hay veces que escucha mantras que son en indio o en otros idiomas o que escuchamos o que queremos como adoptar otras culturas. Y en realidad él dijo una vez o dio un ejemplo que a mí me gustó mucho y fue bastante transformador. Y como tú piensas en una situación en la que más miedo has tenido o más una situación extrema que hayas vivido y cómo has reaccionado ahí. O sea, ¿qué es lo primero que has dicho? Es, ay Dios mío, por favor, ayúdame. Si es así, es que dentro de ti, en tu fuero interno, hay algo de eso. Y es en español, y es de la religión cristiana, y es, bueno, católica, o sea, ya no en la religión, sino en esas creencias, ¿no? Entonces, ¿tú consideras, Gaby, que hay que atarse a algo espiritual o religioso o místico o no sé cómo lo queramos llamar en estas situaciones? ¿Ayuda o es cosa de que la gente se vuelve loca y entonces de repente es lo único que se ata? O sea, ¿cómo consideras la espiritualidad en estos Mira, momentos? no, yo te diría que no es que hay que atarse, es que todas las personas que cuando parte un ser querido, la persona tiene una certeza de que ese ser sigue en algún lado, porque todas las personas tienen las certezas. Unas se las puedan imaginar quizás, bueno, en lo que llamamos cielo o con Dios, otro lo siente a lo mejor más cerca, otro siente, pero yo creo que nadie que pierde un ser continúa siendo ateo si antes era, porque hay una conexión. ¿En serio? Yo creo que sí, Bueno, desde yo mi he visto casos comprensión. que es de lo contrario, ¿eh? O Bueno, sea, tengo amigas que han bueno, perdido pero gente. desde el enojo, quizás, desde el enojo, por Ujú, eso digo, desde el enfado, decir, bueno, si realmente existe algo más, porque este ser querido se fue. Pero mm, cuando eso pasa, yo creo que siempre, porque siempre hay señales, hay conexión, o mm, sea, el,
bueno, nosotras desde aquí, desde Vida Magna, ¿no? Ya tuvimos a la doctora Luján, tuvimos a Vicen, a un montón de entrevistados donde hemos hablado de estos temas. La muerte no es el fin, la muerte es un traspaso a otro estado de conciencia, a otro plano, a otro, llámale Akasha, llámale el cielo, llámale la quinta dimensión, pero es otro paso y ahora la ciencia lo está demostrando. O sea, la ciencia, a partir de las experiencias cercanas a la muerte, de personas hasta médicos que han estado en coma y han sido diagnosticados muertos y vuelven y cuentan sus testimonios. Entonces, sabemos que es un traspaso. Lo que pasa es que en el momento de esa partida, claro, el dolor, la persona quiere que el ser esté físicamente aquí, que es lo que ya no está, ¿no es cierto? Pero ya te digo, yo creo en el fondo que nadie permanece, no sé, Como insensible ante la espiritualidad. claro, imperturbable espiritualmente ante la partida de alguien. Siempre hay una intuición de que pasan Claro, cosas, de que el alma sigue, o llamémosle espíritu o claro. esencia. Esto lo hablábamos porque comentábamos Gaby y yo estos días de, "Buah, o sea, imagínate ante esas situaciones, es que hay dos opciones, o te cagas en la mismísima madre de todo el universo o rezas. O sea, al final yo decía, digo, es que seguro que habrá gente que no ha rezado en su vida y que viendo esas aguas venir o viendo, no sé, su animal en el barro muerto o cualquier cosa, yo creo que nos sale como solo, no sé si es culturalmente porque lo tenemos intrínseco y yo eso que vengo de una familia atea totalmente, tú lo sabes, agnósticos, o sea, nada de ningún tipo de creencias, pero es verdad que siempre en nuestro vocabulario están esas palabras, está ese vocabulario, ¿no? Porque Más yo creo crístico. que nuestra alma en el fondo sabe que hay algo superior que en ese instante te puede ayudar. ¿Ayudar cómo? Ayudar a comprender, ayudar a que pase un pequeño milagro, ayudar a transmutar ese dolor que te produce, porque aquí, digamos, no se trata de que, bueno, la ayuda sea que si la ayuda fuera que todas esas personas no hubieran partido, esto no hubiera ocurrido, esto es un hecho real, ¿no es Claro, cierto? claro. Pero la ayuda creo que la pedimos o la invocamos, como tú dices, con, ay, por Dios, o llevándote a veces, aunque no digas ninguna palabra, la mano aquí, ¿no? Porque todos sabemos que hay una fuerza o una energía más grande que nosotros, o que está fuera en todo caso de nosotros, que nos puede ayudar. Y en el caso de las personas que trascienden, yo creo que si nos abrimos desde el primer momento a que esa comunicación pueda seguir, es muy importante. Es muy importante para Que que no se se dé. sientan como que se les ha ido la olla o que están perdiendo el raciocinio o el conocimiento o la cordura por el simple hecho de poder establecer una comunicación o un diálogo con algo superior, aunque ese superior sea interno, ¿no? Sea su propia voz Exacto. interior, pero de una manera sana, ¿no? No de una manera como tú dices que te lleva todo el rato hacia el dolor, sino de una manera en la que las personas puedan encontrar salvación, aunque sea en un diálogo interno Sí, de sí. agradecimiento o de petición o de rezo, porque de algo que no se habla en estas ocasiones, Gaby, es que, o sea, se habla de todas las desgracias, pero creo que no se habla de los milagros que habrán sucedido. O sea, También. personas que habrán estado a punto, o sea, a punto de, no sé, caérseles el coche, el Sí, edificio, sí, la cosa, o sí. sea, O de que cerraron la puerta y alcanzaron a subir el ujú, ascensor cuando fue el último exacto. ascensor que funcionó porque después vino la ola, Exacto, o ¿no? sea, Sí, sí. no sabemos realmente quién obra todas esas cosas, porque si no, no creo que estuviéramos aquí, pero, eh, y tampoco lo digo, ¿no? Como una manera de un positivismo barato o extremo, sino No, como no. un recurso que creo que las personas que están ahí de alguna manera pueden utilizar. O sea, igual bueno, esto no lo sé, igual me estoy arriesgando, pero es verdad como, vale, a mí se me ha muerto un familiar, pero menos mal que a ti, igual que tú no has perdido tu hijo también, ¿no? O sea, como también reconocer que en las otras personas puedes agradecer por ellos, ¿no? O sea, eso Claro, también claro. puede ser bonito. Que como una frase que suena súper hecha, pero que siempre hubiera podido ser peor, ¿no es cierto? Exacto, Siempre además. hubiera podido ser peor. Entonces, claro, ahí también están las creencias, Laura. Por eso, o sea, las creencias al final somos lo que creemos, incluso, ¿no? No, ¿Crees que nos ayuda? O sea, ¿cómo crees que a los damnificados o a las víctimas un poco de toda esta catástrofe les puede ayudar creer o no creer? O sea, ¿tú crees que se trata de creencias o se trata de una mentalidad? no, no, yo creo que, bueno, las dos cosas, pero lo que pasa es que la creencia en todo caso está sostenida por tu mentalidad. Si tú mentalmente puedes aceptar que puede haber cosas que no las ves pero que existen, Mm, o si mentalmente puedes aceptar que no se sabe todavía todo sobre el ser humano, pero que la ciencia ya está probando que una parte nuestra de conciencia continúa después que el cuerpo ya no sirve más. O sea, mm. si te abres
a esas cosas que son como de la mente, ¿no? Ujú. Informaciones, creo que las creencias es mucho más fácil que surjan y que se afiancen y que en todo caso te beneficien, porque aquí lo que nosotros estamos tratando de aportar es, bueno, qué cosas les pueden servir a estas personas. En el fondo, no queremos ni convencer a nadie, sino qué cosas te pueden servir. Y yo, por lo menos, desde mi propio proceso, digo, conversen con las personas que se fueron, conversen mentalmente, pregúntenles incluso qué sucedió, les puede venir intuitivamente información, porque muchos también se estarán preguntando, bueno, ¿y qué fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba? ¿No? Porque a lo mejor Ujú, ahora el coche aparece, no sé, 10 kilómetros más ujú. allá, o por qué se demoró, si ese día tenía que venir más temprano. Entonces, yo recomiendo conversa con esa conciencia que en todo caso ya no tiene más un cuerpo, pero que las respuestas pueden llegar. Y esas respuestas dan Mm, mucha paz y mucha calma y pueden surgir si no escuchamos una voz como escritura automática, por ujú, ujú, ejemplo, ¿eh? O como señales. Bueno, dame una señal si estás bien, claro. dame una señal si fue así o fue asá, porque los seres que sufren también tienen muchas preguntas, ¿sabes? De los Los últimos vivos, momentos, claro, claro, claro. claro, claro. Incluso, De qué pasó a último momento, de dónde claro. estaba, de qué fue lo último que hizo. Yo añadiría también, Gaby, que de alguna manera podría ser útil también conectar con la intuición. O sea, yo no he vivido muchas muertes, gracias a Dios, pero sí que la más reciente, que es la de mi abuelo, es verdad que yo ahí sientes que hay momentos como de rendición, ¿no? O sea, cuando pierdes un familiar es como que hay como una sensación en ti como incluso casi de paz, entre comillas, ¿no? O sea, no es paz, pero sí que es como rendición, es como una embriaguez extraña, ¿no? Es como que estás como borracho de la vida y es como que todo te da igual y en esos momentos creo que hay una cosa que parece que no, pero se activa porque no sé cómo funciona, no somos especialistas, ya os lo hemos dicho antes, pero hablamos un poco también desde lo que hemos sentido en nuestros propios cuerpos. Y entonces hay como que ahí hay una especie de intuición que te guía o que te puede decir incluso en estos casos dónde puede estar un familiar o dónde puede estar ese cuerpo, dónde, porque no lo sé, o sea, aquí ya no sé que nos metemos en locuras, pero nosotros lo hemos vivido de alguna manera y la verdad que si no hubiera sido por esto, no sé si nos hubiéramos atrevido a hablar de todo Hablar de esto. esto, Yo sí. personalmente, ya os lo Sí, digo, os lo aseguro. porque muchas veces, bueno, tratamos justamente estos son temas como difíciles, ¿no? Claro, Difíciles y donde sabemos que la audiencia puede encasillarnos. Quizás muchos hoy se sumen al canal y otros quizás se vayan, pero es claro. así. Pero Entonces eso, mira, como conectar con la intuición porque les puede ayudar también, pero ¿no? muchísimo, muchísimo, porque por eso te digo, en esta situación, además de la catástrofe, imagínate que cuando alguien tiene un accidente normal o diferente, siempre, por ejemplo, queda el móvil, queda el teléfono, pero aquí quizás se ha perdido todo, o sea, se Claro. ha perdido el coche, se ha perdido su teléfono, se ha perdido sus últimos momentos, o sea, se ha perdido muchísimo. Ujú, Entonces, el familiar que queda va a tener tantas preguntas. Entonces, yo insisto, conectar con esa intuición, conectar con el corazón, sentir esas respuestas en el cuerpo. Yo me acuerdo en mi propio proceso que sentía prácticamente una voz dentro de mi ujú, cabeza, ujú, los primeros momentos incluso que me decía, quédate tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y o sea, como que, bueno, ¿qué le podemos dar la explicación? Podemos ser nosotros mismos, puede ser el que piensa que es a lo mejor su ángel guardián, su guía, ujú, ¿no? La ujú, voz de Dios, la voz de la divinidad, de nuestro yo superior. Al final son palabras. Lo mm. importante es si podemos abrirnos a que esas cosas que no tienen nombre, sentirlas y que Mm. nos ayuden, ¿no? Bueno, y vamos con la última parte, que esta también es un poco ya, bueno, llevamos ya rato metiéndonos un poco en las partes más delicadas, pero ¿quieres agua? Sí, dame un matecito. Pero creo que son importantes también, por lo menos a quien le sirva, quien no, pues nos puede tachar de loquitas, pero ya no, cada vez nos importa menos. Y es el tema de la vida después de la muerte. O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde va la gente? Aquí ya nos metemos en temas más sutiles o más, no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero como más difíciles de creer, vamos a decir, ¿no? Pero vamos a hablar de ese tema, nos vamos a meter ahí porque nosotros lo conversamos mucho y nos encanta. Yo no sé si sería como fantasear, porque evidentemente es fantasear, ¿no? Con qué puede pasar luego, pero ¿tú crees que la gente siempre está bien una vez muere, Gaby? O sea, porque al final se dicen siempre las frases de nadie ha vuelto. Hablamos con la doctora Luján y también llegamos juntas a la conclusión, si no recuerdo mal, al final de que dijimos, al final siempre el mensaje es estoy bien, ¿no? Ujú. Entonces parece como que la muerte al final también te lleva
a un lugar al que tampoco hay que temerle tanto. O sea, casi hay gente incluso en el mundo de la espiritualidad, nosotros lo hemos hablado alguna vez y esto sé que va a sonar fuerte, pero hay gente incluso, Gaby, que dicen que es el retorno, que es ir a un sitio donde todo ok, o Es sea, como el tranqui, volver a casa tronco, claro. realmente, claro. O sea, ¿no? Mira, yo Entonces, creo ¿qué que opinas? todos están bien, pero eso lleva un proceso, que en general el alma, por ejemplo, de acuerdo al Bhagavad Gita, que es el libro tibetano Ujú, de los muertos, u otra bibliografía, algunos hablan de hasta 40 días para que ujú. el alma, digamos, deje realmente este plano y pase al otro y vaya hacia la luz o a ese lugar donde Porque en todo incluso caso va a estar un tiempo hasta que vuelva, ¿no? pueden a estar encarnar. dudando de si están muertos o no, decíamos, ¿no? Claro, y Como si la entonces, gente... a raíz de esta, o sea, que primero aclarar que todos están bien y que por eso les digo a quienes hayan perdido un familiar que traten de tener esa comunicación y esa confirmación y a lo mejor le puedo pedir, bueno, dame una señal si estás bien, dame una señal si te llega mi mensaje, ¿no? Y uno incluso pactar cómo se hace esa señal. Bueno, Ujú, quiero encontrar un papel o quiero encontrar una flor o quiero encontrar una pluma o ver una palabra determinada. ujú, Pero en ese proceso sí que las almas pueden ir más rápido o más lento. Entonces yo te decía que, de acuerdo a mis conocimientos, cuando hay, o sea, cuando la muerte se produce de una manera antinatural, digamos que no es por una enfermedad, y por un, llamémosle accidente, como puede ser en este caso la ujú, tormenta, ¿verdad? A veces y el alma sale muy rápido del cuerpo, pero no se da cuenta que pasó. ujú, Entonces ahí sí que puede haber en este caso muchas almas que no comprendan que están muertas, ¿no? ujú, Que suele pasar también, por ejemplo, que son explosiones de edificios inesperadas o sea, realmente es tan inesperado que no fue un proceso natural que el alma se estuvo, porque cuando nosotros vamos a morir, se dice que el alma sale y entra del cuerpo como preparándose, ¿no? Para ujú, ese proceso. Entonces, aquí sí, yo entiendo que puede haber muchos seres que no saben qué les ha sucedido, que estén en un estado todavía como de ujú. confusión. Y ahí también viene una parte importante de los familiares y es no, digamos, no querer arraigarlo, No ¿no? aferrarse, ¿no? Claro, no decir eso, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me dejaste? Sino al contrario, darle a esas almas palabras de, bueno, yo voy a estar bien, vos andá hacia la luz, anda a tu camino, anda a tu proceso, ya no tenés un cuerpo, pero nosotros nos vamos a seguir queriendo o Ujú, comunicando, por ejemplo, ujú, porque claro, se siente esa fidelidad también, ¿no? Y si el alma que está afuera te ve sufrir, te ve llorar, también es una forma de querer estar cerca ujú, todavía. ujú, Esto desde mi comprensión, desde mis experiencias y desde mi conocimiento. Yo sé que hay quienes pueden coincidir o no, ¿no es cierto? Pero ujú, bueno, claro. aporto mi granito de experiencia en esto. Pues sí, Gaby, yo creo que, bueno, te agradezco y yo creo que toda la gente que lo esté viendo que le pueda servir también, ojalá que sí, así que gracias. Ojalá, le mandamos realmente un abrazo enorme. Perder a un ser es una de las experiencias más tremendas que pasamos en la vida, ¿no? Sobre todo cuando son más jóvenes que nosotros. Creo que nadie, que es algo que lo vemos casi como antinatural, ¿no? Claro, Yo a pero veces un poco en fíjate, broma digo, debería estar prohibido que los jóvenes se vayan antes que los... claro, Pero los sé, hijos. claro, los hijos, ¿no? Los niños, pero bueno, sé que también hay una comprensión mayor que todavía nosotros no podemos, Mm, no podemos saber y sí. que por eso ocurren estas cosas seguramente. Hablábamos también en la entrevista con la doctora Luján de algo muy bonito, un término que no conocíamos, que es que, bueno, también es duro un nacimiento, ¿no? Un parto. Entonces, hablamos como de esos dos momentos un poco como traumáticos, tanto de venir como de irse, y ella de hecho lo llamaba morimiento, ¿no? Sí, ella decía un morimiento y un nacimiento, porque el morimiento, además, bueno, eso sí es importante destacar, que aunque sea así de improviso, nadie está solo, o sea, siempre va a haber seres queridos esperando del otro lado. Lo que pasa es que van a Ujú, estar algunos más cerca y algunos después de ese proceso a lo mejor de los ujú, 40 días, ¿no? Pero siempre van a estar los abuelos o los bisabuelos o a veces incluso algún amigo ujú, cercano, como describe en su libro el doctor Segarra, que a veces las personas se encuentran con el amigo de la infancia, que a lo mejor falleció muchos años atrás. Entonces, bueno, son pequeñas chispas de ilusión que nos pueden dar en este momento, ¿no? bueno, De ya consuelo. has mencionado un tema que tocaría así como un poco antes de cerrar, Gaby, que es el tema de la soledad. O sea, no estamos solos, o sea, estabas hablando y refiriéndote ahora a cuando mueren, ¿no? Los seres queridos que al Claro, final se reencuentran y demás, pero ¿qué hay de las personas que están aquí, que ahora mismo
puedan o bien estar rodeadas de gente que les ayuda, porque además se ha visto en la ciudad de Valencia, ¿no? Que el pueblo salva al pueblo y eso ha sido precioso, a la vez que también un poco caótico, pero bueno, si no hay nadie al mando, pues al final nuestro instinto nos hace actuar, Sí, ¿no? y Pero muestra cómo el ser humano es tan solidario, ¿no? exacto, pero ¿cómo ves para esos dos casos? Uno, en el que haya personas que realmente puedan estar solas, se encuentren solas en una casa o no sepan a dónde ir o no tengan familiares o estén lejos, como aquellas personas que estén rodeadas de muchas personas, pero estoy segura que por dentro se sienten solos, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste tú, y ya como por concluir, la soledad y qué recomendarías para realmente no sentirse solos? Porque yo pensaba que también piensen que no están solos, ¿no? Porque va a haber alguien ayudándoles, pero no lo sé. Así que tú, ¿cómo lo ves eso? Bueno, ahí hay también como dos cosas. El duelo realmente es un proceso absolutamente personal y realmente yo creo que casi nadie te puede ayudar. Sí, puedes recibir ayuda externa de coach, de psicólogo, de amigos, ¿no? Pero ese proceso lo vas a tener que hacer solo Ujú, y por eso insisto que en cuanto más pronto tú puedas aceptar y puedas iniciar ese proceso, es como decir, bueno, eso lo vas a tener que ordenar tú. Pero es fundamental también todo el amor que puedas recibir de afuera. A veces, aunque a veces las personas te dan información, pero además de información, lo que necesita, creo, la persona que queda aquí, en este plano, es mucho amor. ujú, Mucho, mucho amor. Entonces, ojalá que todos los que hoy lo necesitan tengan ese amor, de quien sea, de un vecino, de un familiar, de una mascota a veces, ujú, ¿no? ujú. Porque el amor es lo más sanador y el amor es el que va a hacer que esa persona se sostenga y pueda al final realizar ese paso. Pues eso es hermoso lo que dices, Gaby, porque es verdad que es algo, y mira que nosotras estamos bastante en las redes, seguimos a bastantes personas y demás, y es algo que no he visto todavía que se haya mencionado. Es verdad que la gente es muy solidaria con todo lo que es material, ¿no? Y con todo lo que es el apoyo incluso psicológico, pero algo que parece como tan evidente, pero tan sutil a la vez, es el amor. O sea, realmente de poder ir ahí y abrazarles con el corazón y abrazarles con los brazos más grandes que puedas tener y decirles, estoy contigo, no te preocupes, ¿no? Y no solo eso, sino que invito a que en nuestras meditaciones, estos días, todos los que podamos, enviemos allí amor, porque al final Ujú, lo que la gente ujú, necesita es esa vibración de amor que sabemos que el amor puede llegar a cualquier parte, ¿no? ujú, El amor es cuántico. Entonces, nosotros también aportar irradiar amor, porque a ujú. veces, y para terminar, en estas situaciones nos enganchamos mucho en, bueno, en ver el caos, a lo mejor un video, otro video, ¿no? Y al final está bien estar informado, pero no quedarnos en esa resonancia Ujú. de dolor, sino ir a la resonancia de amor. Claro, yo invitaría también, aunque esto suene un poco así raro, a que también esas personas que igual están todo el rato viendo las noticias o todo el rato viendo las redes sociales, está bien para que estén informados, pero que esa información se redirija hacia algún lado, ¿no? O bien a compartirla de manera útil, o bien a contrastar la información, o bien también a saber parar de ver la información para poder estar en calma, ¿no? Y como desde esa calma, parece que no, pero también se ayuda, ¿no? Exacto, A que no exacto. todo el mundo entre en pánico Porque no o en sirve de estrés. nada ahora comentar 20 veces la noticia o comentar No. por qué pasó o comentar, sino que, bueno, pongámonos, pasemos a la acción Mm, o ayudando físicamente, como mucha gente ha ido a ujú, hacerlo, ujú, o con colaboraciones, o desde la parte vibracional, que también es mm. absolutamente importante. Y que la ciencia también respalda. Como ya sabéis, aquí siempre nos gusta contrastar todas estas cosas. Así que bueno, nuestro mayor deseo, chicos, chicas, es que esto se pueda también ver y se pueda difundir y que, o sea, a mí me encantaría que esto pudieran ponerlo, no sé, ahora mismo no, ni me imagino, ¿no? Pero en una residencia de ancianos donde hayan personas que digan, no, no sé qué pensar ahora, o sea, no sé cómo tomármelo, cómo reaccionar, no sé qué hacer, Sí, pues que esto sí. de alguna manera les pueda servir. Nosotras también es verdad que como todo el mundo estamos un poco perdidas a nivel caótico, es decir, no sabemos qué Sí, hacer, si recolectar dinero o no. Hemos también hecho, bueno, sí, bueno, con mi comunidad de soñadores hicimos una colecta y lo hemos ido, ya hoy lo han ido a entregar y también estamos incubando un sueño para llevar por las noches, ¿no? Esa energía. Pero como tú dices, bueno, finalmente cada uno hace lo que puede y no se sabe a veces mucho qué, pero sí, insisto, no quedarnos en esa energía de resonar con un dolor absurdo, sino que exacto, siempre se convierta en algo que pueda aportar claro. a otros, ¿no? Y lo que decía es que es verdad que también en la comunidad tuya de Instagram, que igual es un poquito más grande, en los grupos que tienes y eso, habéis hecho ya alguna donación, pero la hemos hecho también un poco más a título personal porque al final hay un montón de información, hay desinformación también y hay veces que si conocemos a alguien y podemos ayudar a esa persona en particular Sí. también está bien, ¿no? Creo. Sí, sí, para que, o sea, está la Cruz Roja y un montón de Claro, organismos, pero claro. nosotros lo hemos hecho así como
persona a persona Exacto. para casos que conocíamos. Así que bueno, nosotras también estamos ahí intentando recopilar lo más fiable posible y si no, no ponemos nada porque preferimos que sea así. Hemos hecho lo que hemos podido con este vídeo y creo que es una información súper valiosa. Gracias por estar ahí, gracias por compartirlo, o sea, compartidlo con las personas que creáis que les pueda ser útil, aunque sea una pequeña píldora de esto. Y bueno, yo creo que si se nos ocurre, seguiremos haciendo más contenido. Hemos pensado con quién podríamos hablar, sobre todo para ofrecer Sí. ayuda psicológica también, con Sí, algunos psicólogos. porque creo que también aquí va a ser el post, ¿no? Que también lo Exacto. vi en mi país cuando sucedió esto. Ahora parece que a lo mejor en una semana o dos va a desaparecer de las noticias y de No, las no, pero cosas, esto va para meses, seguro, ¿no? pero además de meses, las consecuencias pueden ir para mucho tiempo. O Claro, sea, que hay niños que han visto cosas claro. traumáticas, hay personas que han visto cosas muy traumáticas. Entonces, bueno, volveremos a ver si traemos personas que puedan ayudar en ese aspecto, como tú dices, hablando, bueno, cómo se supera un trauma Claro, así, cómo se supera el claro. miedo a la catástrofe, Y de hecho ¿no? teníamos dudas también, o sea, nosotras nos creáis que no, que también hay veces que nos planteamos el decir, Hablamos, no hablamos. claro, y me acuerdo que dijimos, bueno, claro, pero si que hacemos este contenido para las personas que queremos que ayudarles y ahora mismo están sin internet o están sin móvil, o sea, no van a ver YouTube, pero aunque no sea ahora, este contenido queda ahí y bueno, de alguna manera seguro que les llega. Así que bueno, gracias, gracias Gaby por compartir también y nos Gracias por vemos. hacerme esas preguntas y permitirme aportar, bueno, a través de mi experiencia lo que puedo para ayudar a otros. Seguro que sí. Así que hasta la próxima.